buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa y plataforma en el canal TVX. Un saludo a todos y todas los que cumplen años en esta semana, ¿verdad? Esperando que pasen una buena festividad con sus familias, con sus amigos y que todos sus proyectos se vuelvan realidad. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema que en los últimos días ha dado que hablar, ¿verdad? Y todavía está dando que hablar, que es sobre justicia transicional. La justicia transicional es esa rama del derecho que habla alrededor de cómo reparar el daño, cómo establecer puentes de comunicación cuando ha existido un conflicto armado, sobre todo guerras civiles, ¿verdad? Que son guerras civiles internas, y cómo poder recuperar el tejido social alrededor, ¿verdad? De la reparación de casos, de la búsqueda de la verdad y de justicia para los perpetradores de violaciones a derechos humanos. ¿Y por qué está dando que hablar este tema en El Salvador? Bueno, primero porque la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Las nuevas comisiones ya comenzaron a sesionar y uno de los primeros acuerdos que tomó una de las comisiones fue archivar la propuesta de ley de justicia transicional en El Salvador, que fue presentada en el 2021 por diferentes organizaciones de derechos humanos en el país. La comisión la ha archivado, ¿verdad? Entonces las reacciones alrededor de este archivo han sido diversas y vienen también desde la óptica de decir que hay todavía casos abiertos, heridas abiertas y diferentes casos que se pueden recuperar en la memoria histórica y que deben ser resarcidos por el Estado. Recordemos que independientemente el partido político que ha estado en el poder cuando se cometen violaciones a derechos humanos, el partido que actualmente gobierna es el llamado a responder por esos daños causados. Es lo que hemos conversado en otras ocasiones de decir, no importa que usted en este momento no haya cometido una violación de derechos humanos, pero usted es representante del Estado y usted, señor Estado, está siendo condenado por una violación de derechos humanos que fue hace 20 años. Y como usted quería ostentar el poder con todas sus implicaciones y consecuencias, pues ahora una de las consecuencias y responsabilidades de estar en el poder es responder a estas condenas, sobre todo condenas internacionales. Entonces, a partir de esta introducción, vamos a hablar del tema en específico en este programa, que es la sentencia condenatoria que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadoreño en el caso Cuéllar Sandoval y otros. Aquí es importante decir que la condena va en el sentido de decir que el Estado salvadoreño es culpable, es responsable de desaparición forzada de personas durante el conflicto armado en el país. Imagínense, ha pasado más de 45 años, ¿verdad?, de que fue estos acontecimientos u otros casos, pero hasta hoy la Corte Interamericana está sentando precedentes. Este caso de Cuéllar Sandoval y otros, que ya lo vamos a explicar un poco para que tengan el contexto, es importante por varias razones. Pero una de las razones es que la justicia tarda pero no olvida. La Corte Interamericana tarda pero no olvida. El sistema interamericano de derechos humanos tarda pero no olvida. Es decir, los estados que violentan derechos humanos en algún momento tendrán sus condenas, ¿verdad? Aunque los casos hayan pasado. Entonces, ¿qué vamos a hablar alrededor de este caso? Bueno, el caso Cuéllar Sandoval sobre desaparición forzada de personas tiene que ver con el caso específico de la desaparición de Patricia Emily Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez. Aquí se dio una desaparición forzada de personas, pero tiene una característica.
judicial. La señora Patricia Emily Cuellar era una defensora de derechos humanos. Entonces, también se condena al Estado salvadoreño en relación a la desprotección a los defensores y defensoras de derechos humanos, específicamente en ese momento en el país. Pero también es un precedente importante. También la Corte Interamericana detalló en su sentencia condenatoria que se le ampliaba a los familiares directos de estas personas que el Estado tenía que resarcir los daños, sobre todo porque sus hijos eran menores de edad en ese tiempo y al quedarse sin madre también sufrieron diferentes violaciones a derechos humanos. El Salvador como Estado reconoció parcialmente responsabilidad internacional en este caso. Aceptó que en el marco del conflicto armado salvadoreño había un patrón de desapariciones forzadas en El Salvador y que este caso cabía en ese patrón de desapariciones forzadas. Aquí, cuando Patricia Emily, ¿verdad? Sandoval, don Mauricio Cuellar, que era el papá de Patricia Emily, y Julia Orbelina, que era empleada doméstica, ¿verdad? En la casa de la familia, fueron capturados y desaparecidos. Aquí también, como les decía, hay familiares directos, ¿verdad? Que en su momento tienen que probar esa vinculación directa hacia la familia para tener acceso a todas las medidas de reparación. Como se sabe, en el marco del conflicto armado desde 1980 hasta 1991 se dio una amplia represión hacia organizaciones sociales, hacia organizaciones de derechos humanos, hacia todas las formas de organización popular. Se atacaban organizaciones políticas, gremios, sectores organizados y se producían ataques directos contra entidades que trabajaban en pro de los derechos humanos, como en este caso el Socorro Jurídico del Arzobispado de El Salvador. El Socorro Jurídico del Arzobispado en El Salvador en la época de la guerra fue un centro, un punto de reunión de diferentes denuncias de casos de violaciones a derechos humanos. Cuando la Fiscalía, la Policía, la Guardia Nacional y otras organizaciones públicas no les escuchaban, el Socorro Jurídico del Arzobispado se volvió un punto importante también de consulta internacional para tener información que estaba reservada, totalmente reservada por el Estado salvadoreño. Es así que desde 1975 Patricia Emily Cuellar fue colaboradora del Socorro Jurídico, fue asistente, fue secretaria del Socorro Jurídico. Se desempeñó ahí desde 1975 hasta 1980. Es importante que ella desde un inicio también detalló, alertó de persecuciones y también hostigamientos por su labor en dicha oficina, porque ella también había sido lideresa en movimientos cristianos de El Salvador, es decir, llega al socorro jurídico por medio de los movimientos o grupos cristianos católicos, ¿verdad? Que en ese momento era la iglesia más fuerte en El Salvador, pero además que luchó mucho por los derechos humanos. El 28 de julio de 1982, que fue la última vez que vieron con vida a Patricia, ¿verdad? Patricia Cuellar. La última vez que la vieron fue cuando fue a dejar a sus hijos a la guardería y ya no se supo de ella. Y en ese mismo día, el 28 de julio de 1982, por la noche y por la madrugada, sujetos no identificados fueron a traer al señor Mauricio Cuellar y a la señora Julia Orbelina Pérez a la casa de ellos, ¿verdad? Desde esa fecha hasta hoy en día, no se tiene conocimiento del paradero de estas personas. A raíz de la desaparición
De ellos, el esposo Francisco Álvarez y Teresa de Ramos pusieron diferentes habeas corpus, ¿verdad?, en el sistema de El Salvador para solicitar, para solicitar saber el paradero de sus familiares. Todos fueron archivados estos procesos de habeas corpus y también tuvieron resultados negativos, es decir, no prosperaban y no se tenía la información que se requería. También se iniciaron investigaciones penales por secuestro y desaparición, ¿verdad? Que a la fecha aún se encuentra en etapa inicial de investigación, ¿verdad? Es decir, los familiares tocaron de diferentes puertas del sistema de justicia oficial en El Salvador y no obtuvieron respuestas positivas y es más, recibieron una inactividad del Estado. En virtud, ¿verdad?, del reconocimiento que el Estado salvadoreño actual ha hecho sobre la responsabilidad internacional parcial, ¿verdad? El Estado salvadoreño parcialmente ha aceptado que es responsable, pero ha aceptado algo, estableció que la Corte Interamericana ha establecido que el Estado salvadoreño es responsable por la desaparición forzada en el caso Cuellar, Sandoval y otros. Es un precedente importantísimo porque además en el caso de ella, de Patricia Sandoval, de Patricia Cuellar Sandoval, ella como defensora de derechos humanos tiene un reconocimiento especial en el sistema interamericano y sus derechos a defender derechos también están protegidos por diferente legislación internacional. Entonces, el tribunal también, el Tribunal Internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta sentencia hace un llamado al Estado salvadoreño. Primero, a reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos como un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, estableciendo que la señora Cuellar había recibido amenazas previas antes de desaparecer, todo por sus labores en defensa de los derechos humanos. Importante precedente porque sabemos que hoy en día en El Salvador no se cuenta con un marco regulatorio alrededor de las personas defensoras de derechos humanos. Es decir, el Estado salvadoreño no reconoce esa labor en materia de defensa de los derechos humanos como también un derecho que tenemos las personas a realizarlo. No existe un sistema de protección para defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, la Corte Interamericana ahora, hoy en día, en el 2024, le está diciendo al Estado salvadoreño que debe reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, protegerles y garantizarles toda su seguridad. También es importante decir que aquí se ha violentado todas las garantías judiciales y protección judicial alrededor de la desaparición, porque hablamos, ¿verdad? Hubieron denuncias penales, hubieron habeas corpus, es decir, recursos constitucionales subidos en pro de ubicar el paradero de estas personas y su integridad, y también proteger su integridad, ¿verdad? Entonces, estamos ante una inactividad del Estado salvadoreño ante este caso. Entonces, mientras la Corte Interamericana dicta una sentencia de esta envergadura y de esta importancia, ¿verdad? Porque reconoce el trabajo de defensa de derechos humanos de las personas en El Salvador, el mismo Estado salvadoreño archiva un proyecto de ley que ha sido trabajado por diferentes organizaciones históricas en El Salvador para poder tener un marco regulatorio para justicia transicional en El Salvador. Este es un tema que siempre da que hablar y que muchos de los políticos ahora oficialistas dicen, ya pasen la página, eso ya pasó, fueron hace muchos años. El problema es que existen casos aún, como el de Cuellar y otros, que todavía están pendientes de recibir justicia, que todavía tienen causas abiertas en fiscalía o en los juzgados, que todavía están esperando un juicio, como el caso del Mozote, ¿verdad? Y otros, y muchos casos también esperando justicia internacional.
porque como hemos comentado en anteriores programas, cuando ya se agotan todas las instancias nacionales, como se agotó en este caso, se sube a niveles internacionales. Y viene aquí el sistema interamericano a dictar sentencias. La Corte Penal Internacional puede llegar a dictar sentencias para el Estado salvadoreño. Y quizás hoy estamos viendo casos de hace 40 años. Dentro de 30 años veremos casos de hoy en día. Es decir, con estos casos lo que se quiere también es tener medidas de no repetición, de reparación para las víctimas y sus familias, pero sobre todo visibilizar que los estados cometen violaciones a derechos humanos y que deben de una u otra manera reconocerlas, responder y no repetirlas. Por eso es que se habla de esos diferentes principios, ¿verdad? De no repetición. De forma que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas podamos estar tranquilos. En el caso de Cuellar, Sandoval y otros, es importante mencionar que no agotaron, la familia no se rindió, ¿verdad? Hasta subir el caso al sistema interamericano, pasando por la Comisión Interamericana previamente, llegando hasta la Corte Interamericana y teniendo ahí hoy en día la sentencia condenatoria. También, al ser parte ya de la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia interamericana, hoy en día será objeto de estudio en diferentes países y en diferentes escuelas de derecho alrededor del sistema de protección universal a derechos humanos. Las desapariciones forzadas están prohibidas. Las desapariciones forzadas son violaciones graves a los derechos humanos en los países que se cometen. Y todos merecen, todos los familiares y todas las personas, merecemos también el derecho a la verdad. El derecho a la verdad entendido como un derecho humano fundamental en el que se conocen las circunstancias en el cometimiento de un delito, sobre todo cuando he sido víctima o familiares o mi comunidad ha sido víctima. Hoy en día, ¿qué caso podremos encontrar como un posible caso a futuro? Bueno, diferentes casos en el régimen de excepción, casos de medio ambiente como la depredación de bosques, manglares y demás zonas protegidas, porque además es un derecho colectivo, un derecho humano colectivo, el derecho al medio ambiente, y poco a poco los defensores y defensoras de derechos humanos podremos recabar la información y irla ascendiendo a instancias internacionales. Así que en este caso ha sido muy importante para el sistema, muy importante para El Salvador. El reconocimiento también, aunque sea parcial del Estado, tiene un mensaje político importante. Ellos que dicen que ya borró en cuenta nueva y que han refundado el país, pues también, como en esta sentencia se ve, que deben asumir responsabilidades, aunque hayan sido hace 40 años. Porque además no está sobre ninguna corte internacional del Estado salvadoreño. Así que espero que podamos seguir estas noticias, espero que las organizaciones que trabajan en el tema de justicia transicional sigan haciendo la lucha por las causas, por los procesos pendientes, que no nos callemos ante casos como el caso del Mozote, Monseñor Romero, jesuitas de la UCA y otros casos emblemáticos, pero tampoco olvidar a estos casos de las comunidades, estos casos que tienen sus fechas conmemorativas y que día a día también luchan por seguir adelante aún bajo las adversidades de esta nueva era. Les deseo una buena semana, casi finalizando mayo, esperando también el 1 de junio para la toma de posesión, ¿verdad?, del presidente de El Salvador, esperando anuncios importantes. Les deseo una feliz noche y pásenla.